Observatorio de Derechos de Propiedad. Se dice libertad. Bienvenidos al podcast del Observatorio de Derechos de Propiedad de Se dice libertad. Hoy vamos a conversar con Rodrigo Agudo, ingeniero químico, asesor en el área agroalimentaria de la Comisión Permanente de Finanzas de la AN y asesor de FEDINAT. Vamos a hablar del derecho de propiedad, vamos a hablar de la propiedad de la tierra, el venezolano, cuando se vive en un país básicamente minero que depende totalmente del producto del petróleo, de la extracción de la tierra, cuando ha habido 2.500 confiscaciones, cuando le quitaron la tierra al venezolano. ¿Cuáles son las consecuencias que trae esto a un país? Bueno, la consecuencia que trae a un país es lo que tristemente estamos viviendo en estos años, sobre todo en el 17 y en el 18, y es la crisis de la sociedad civil. Una crisis en términos de que se ha violentado la estructura del sistema agroalimentario. La Constitución establece la obligación del Estado de garantizar la seguridad alimentaria, que no es otra cosa que garantizar la disponibilidad de los alimentos, la variedad de los alimentos, la calidad de los alimentos y la accesibilidad de los alimentos. Es decir, que el ciudadano pueda ir a cualquier automercado, abasto, botica, panadería, lo que sea, y allí esté el kilo de harina, el kilo de arroz, el pan, el azúcar, la papa. A eso se refiere seguridad. Se dice que exista el alimento, que pueda tener los recursos para comprarlo, que exista variedad para yo poder escoger lo que a mí me gusta, la marca que a mí me gusta, y que encima lo que esté comprando sea de calidad y sea nutritivo. Esa es la obligación del Estado. Eso lo dice el artículo 305 de la Constitución. Pero es que también el artículo 299 de la Constitución establece que el Estado, para el desarrollo del sistema alimentario venezolano y de la economía en general, debe trabajar conjuntamente con el sector privado. O sea, no es que es una obligación o un deber o es una exclusividad del Estado, no. La Constitución establece que el desarrollo económico del país lo debe hacer el Estado conjuntamente con el sector privado. ¿Qué dice eso? Que el sector privado es socio del Estado para garantizar el bienestar económico del país. Y no es un subordinado del Estado o un relegado o marginado del Estado. Pero lo que tenemos como experiencia en Venezuela en estos últimos 18, casi 20 años, es que el Estado no quiere ser socio del productor privado, de la empresa privada. Entonces, ¿qué trajo como consecuencia esto? ¿Y qué es lo que tiene que el venezolano darse cuenta? ¿O dónde tiene que poner el acento? ¿Le quitaron la propiedad, le quitaron la tierra y no vuelvo a tener tierra? No, bueno, yo creo que precisamente esa es la falacia del Estado, porque durante los últimos 20 años el Estado lo que ha promulgado es tratar de cambiar el modelo económico, ¿no? o el esquema propietario del modelo económico. O sea, transformar una economía que se basaba en la economía privada, en los derechos de propiedad, en la propiedad individual, ¿no? de los bienes productivos, y el Estado planteó hacer una transformación para que esa propiedad fuera colectiva, fuera entre comillas social, pero entendiendo que el representante del pueblo, el representante de esa sociedad es el Estado. Ergo, entonces ese nuevo modelo se basaba en que toda esa propiedad pasara a manos del Estado. Mientras hacía esa transformación, que evidentemente significaba destruir lo que existía para construir un nuevo país, y eso se divulgó mucho como si fuera el objetivo, el gobierno se apoyó en que, siendo el país, Venezuela, un país de renta petrolera, donde tenía ingresos que lo generaba una actividad con grandes excedentes monetarios, ¿no? Y entonces empezó a importar para que el venezolano no sintiera ese cambio y empezó a destruir la propiedad privada, en el caso alimentario, la propiedad privada dedicada a la producción, fuese de las materias primas,
fuese de la agroindustria en la transformación y al final hasta en la comercialización de alimentos. Y debo dejar claro que todo ese esquema que es el sistema agroalimentario, que es la producción de materias primas, la agroindustria con la transformación para la manufactura de alimentos o la comercialización, en el hermano país, en Colombia, y en la mayoría de los países del mundo, para no ser absoluto y decir que en todos, es del sector privado. En estos 20 años hemos vivido que un pequeño grupo de personas han querido cambiar esa transformación y casi pudiéramos decir en búsqueda de beneficio propio, no solo económico, sino también político y de poder. Eso es lo que estamos viendo. Hoy día estamos padeciendo escasez. Hemos visto cómo los venezolanos buscan en las basuras para poder comer. No tenemos acceso a una cantidad de alimentos, bien sea porque el precio es altísimo por la hiperinflación o porque sencillamente no hay. Esto viene luego de que hubo una cantidad de expropiaciones de tierras y de toda la destrucción del aparato productivo. La pregunta es, hoy día les dan al venezolano cajas CLAP que además tienen que comprar, que son estas cajas donde vienen los alimentos que el Estado decide o el gobierno decide cuáles son los que se van a consumir. En lo que a desarrollo se refiere de un país, la propiedad privada, la tenencia de la tierra, cuando te la quitan, cuando ya no tienes el acceso a ella, cuando ya no eres propietario, ¿qué consecuencias trae? No, trae lo que estamos viviendo. O sea, el destruir la propiedad privada significa destruir la base de la producción, la base de la economía moderna, que es la economía moderna y ese esquema de producción en base a lo que es el trabajo, y el trabajo generado por la voluntad de la propiedad, ¿no? Y de tener y de gozar de propiedad, el que da la riqueza y el bienestar. Todas las economías que trataron de sustituir al sector privado como motor del desarrollo de la economía, evidentemente fracasaron. Y la Unión Soviética, que llegó a ser una potencia mundial después de 60, 70 años de dominio absoluto, se desmoronó. Pero además, veamos las economías modernas socialistas, China, Vietnam, Laos, son economías que tienen un altísimo control del poder político, pero la base del desarrollo de la economía es privada. O sea, en China los privados son los que manejan la economía, los que manejan la producción, los que manejan la propiedad. Cuba cuando empezó ahorita a hablar en términos de lo que significa la amplitud, no decir que ese era el esquema moderno del nuevo socialismo cubano, significó que permitió la propiedad privada. Por lo tanto, nosotros, más que haber evolucionado hacia el siglo XXI, lo que hicimos fue involucionar, retroceder al siglo XIX, defendiendo una ideología que antropológicamente está extinta. ¿Y por qué no hay producción cuando, por ejemplo, confiscan o le quitan unas tierras a alguien y se la dividen entre muchas personas y a cada quien le dan una parcela? O sea, ahí la propiedad pasa a ser colectiva en este caso, y esto es lo que nos dice el gobierno. ¿Por qué allí no hay una producción? Porque no hay motivación al trabajo, precisamente. Porque no hay motivación al trabajo, porque no hay motivación al crecimiento, a la superación personal, porque el Estado me lo da. El Estado me da una tierra, yo no le tengo valor a la tierra. O sea, la mejor pregunta es, tú trabajas para comprarte un carro y cuidas tu carro. Te regalan un carro y sabes que si se echa a perder te van a dar otro. No, de alguna manera no cuidas tu carro. Y ahí es donde empieza la improductividad. Y yo creo que tristemente en Venezuela no solo hemos capitalizado un proceso de improductividad, de falta de eficiencia en la actividad, sino que culturalmente hemos generado una población que siente el derecho que se lo regalen todos sin trabajar. Y ese es el drama que nosotros estamos hoy viviendo. Que convencido estoy que Venezuela es un país que tiene grandes recursos y que llegado un momento del cambio, yo creo que la respuesta a la reconstrucción del país, de ese aparato productivo en términos de propiedad privada, se puede dar rápida. Lo que va a costar es cambiar los valores. Lo que va a costar es reeducar una población que en alguna manera reconozca el valor del trabajo, ¿no? En la medida que es la base fundamental para
construir una sociedad eficiente y donde, en cierta manera, el principio no es que todos seamos igual, sino que nos traten de forma igualitaria. Bien, muchísimas gracias. Rodrigo Agudo, ingeniero químico, quien es asesor en materia agroalimentaria de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional y asesor de FEDENAC. Gracias a ustedes. Se dice libertad por un país de propietarios.